Muy buenas a todos, estamos en Tecnoeducar y ya mismo arrancamos con los números reales, imaginarios y números complejos. En primer lugar, los números reales son los que usamos en la vida cotidiana, mientras que los números imaginarios puros son múltiplos de la raíz cuadrada de menos uno y se pueden expresar con la letra i o con la letra j. Tenemos que j equivale a la raíz cuadrada de menos uno. Este resultado, si tenemos en cuenta los números reales, no tendría solución, porque no existe un número dentro de los números reales que dé como solución la raíz cuadrada de menos uno, por lo que lo expresamos con la letra j. Y esta letra j nos acompañará en los números complejos que veremos en corriente alterna. Los números complejos combinan parte real y parte imaginaria. Podemos ver un ejemplo a continuación. Z sería el número complejo y sería igual a más j por b. A equivale a la parte real, j sería la unidad imaginaria, que ya hemos visto anteriormente, y b sería la parte imaginaria. Tenemos un ejemplo en el que z es igual a 3, siendo esta la parte real, más 4 por j. 4 sería la b, la parte imaginaria. Y la j pues sería la raíz cuadrada de menos 1. Los números complejos se pueden expresar de dos maneras. Vamos a ver en primer lugar la forma binómica. La forma binómica es la que ya hemos visto, en la que se expresa como z igual a más bj. Tenemos que el eje horizontal corresponde a la parte real, es decir, a la a. Si tomamos el mismo ejemplo de antes, la a corresponde al número 3. Por otro lado, tenemos que el eje vertical corresponde a la parte imaginaria. En este caso, corresponde a la b, que en el ejemplo equivaldría al 4. ¿Por qué hablamos de eje horizontal y eje vertical? Porque podemos expresar los números complejos mediante un triángulo. Este triángulo lo podremos emplear en el triángulo de impedancia y en el triángulo de potencia cuando hablamos de corriente alterna. Tenemos que en el eje horizontal, en el eje real, tenemos que la a es igual a 3 y en el eje vertical tenemos que b es igual a 4. La impedancia, si hablamos de un triángulo de impedancia, sería igual a 5. En este caso hablamos simplemente de número complejo. Aquí no estamos hablando todavía ni de impedancia ni de potencia, pero esto mismo lo usaremos en esos contextos. Y tenemos que la z, el módulo de la z, sería igual a 5, es decir, sería la hipotenusa de este triángulo. Por lo tanto, podemos calcular el valor de z mediante el teorema de Pitágoras como la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, es decir, la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado, que daría como resultado el 5. También tenemos que tener en cuenta el ángulo phi del triángulo. ¿Cómo podemos calcular el valor de este ángulo phi? Mediante la arcotangente. La tangente de un ángulo, de un triángulo de este tipo, es decir, de un triángulo rectángulo, podemos expresarlo mediante razones trigonométricas. La tangente del ángulo phi equivale al cateto opuesto entre el cateto contiguo, es decir, el cateto que está enfrente entre el cateto que está contiguo, que está pegado al lado. También está la hipotenusa, que en este caso no nos va a hacer falta para la tangente. El cateto contiguo sería la a, sería en este caso 3, el cateto opuesto sería la b igual a 4 y la hipotenusa sería la z igual a 5. Por lo tanto, si la tangente del ángulo phi es el cateto opuesto entre el cateto contiguo, 4 entre 3 o b entre a, la arcotangente sería el valor del ángulo phi. Por lo tanto, phi es igual a la arcotangente de b entre a. Arcotangente de 4 entre 3, dando como resultado un valor de phi de 53,1 grados. Por lo tanto, teniendo todos estos valores, podemos expresar el número complejo en forma polar. ¿Cómo se expresa un número complejo en forma polar? Pues la z, el número complejo, sería igual al módulo de z con un ángulo girado, es decir, con el ángulo que vale phi. Por lo tanto, en este caso, para este ejemplo, tenemos que la z es igual al módulo de la propia z, que es 5, es decir, el valor de la hipotenusa, y ponemos ese símbolo para expresar el ángulo girado, y tenemos un ángulo girado de 53,1 grados, es decir, ponemos el valor del ángulo phi. Por lo tanto, ya hemos expresado un número complejo de dos maneras, en forma binómica
como vemos arriba, y en forma polar, como vemos abajo. Esta sería la manera para pasar de forma binómica a forma polar. Vamos a ver ahora cómo pasaríamos de forma polar a forma binómica. ¿Cómo pasamos un número complejo de forma polar a forma binómica? Pues si partimos de la expresión de la forma polar, es decir, z igual al módulo de z con el ángulo girado, en este caso z igual a 5 con un ángulo girado de 53,1 grados, tendríamos que calcular el coseno de phi. ¿Cómo calculamos el coseno de phi? Lo podemos expresar como el cateto contiguo entre la hipotenusa, es decir, a entre el módulo de z. Si nosotros partimos de que tenemos el módulo de z y el ángulo girado, nos quedaría por calcular el cateto contiguo, es decir, la a, la parte real. Pues podríamos despejar la a como módulo de z por coseno de phi, es decir, 5 por coseno de 53,1 grados, quedaría como resultado 3, por lo que hemos calculado que a vale 3. De la misma manera lo hacemos con el seno de phi. La diferencia es que esta vez vamos a emplear el cateto opuesto, la b, entre la hipotenusa, que sería el módulo de z. Despejamos b y tendríamos que b equivale al módulo de z por el seno de phi, es decir, 5 por seno de 53,1 grados, que equivale a 4. Como ya tenemos el valor de la a y el valor de la b, podemos expresarlo en forma binómica como z igual a más bj o z igual a 3 más 4j, como lo habíamos expresado en un principio. De esta manera podemos expresar un número complejo en forma polar y en forma binómica y podemos cambiar de una manera a otra siguiendo una serie de pasos.